Muy buenos días, es viernes, es 28 de enero de 2022. Rápido se está acabando el primer mes de este año y queremos cerrar la semana y tenemos que cerrar la semana analizando una de las noticias más importantes sobre la cual se esperaban novedades, aunque no al filo de la hora, y me estoy refiriendo a los anuncios que surgen desde Argentina y desde Washington. El gobierno de Alberto Fernández alcanzando un acuerdo, un entendimiento, es como le han llamado, y subrayado que es un entendimiento razonable con el Fondo Monetario Internacional. Esta noticia sería para muchos de ustedes como muy sin embargo, pero estamos hablando de que se evita con este acuerdo y este anuncio, pues que el gobierno no pague el día de hoy unos 730 millones de dólares al organismo y que además tiene otra obligación de pago de unos 330, 350 millones de dólares en unos días. Estamos hablando de más de 1.100 millones de dólares de desembolso. Este es un tema muy importante, sobre todo porque se llevan pues meses, si no es que años de negociaciones y no se habían entendido. ¿Qué cambió? ¿Quién cedió? ¿Qué representa lo que hemos escuchado el día de hoy y por qué esto es importante? Pues ya lo conocen ustedes, ahí está Claudio Loser, nuestro queridísimo analista, debo decir, hoy presidente de Centennial Group América Latina, pero también hace algunos años exfuncionario del Departamento del Hemisferio Occidental de este organismo que representa a los países, para que quede claro, y los países tocan la puerta cuando tienen problemas como los que ha tenido Argentina. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Un gran gusto en estar contigo y con los con los video videntes, no sé cómo se dice. Es un gran placer estar contigo. Bueno, preguntarte, eh, el anuncio de este acuerdo hoy, ¿qué representa? ¿Qué es lo que incluye? Sabemos que viene un acuerdo a 2 años y medio. Bueno, para dejar claras las cosas, yo reacciono muy positivamente porque Argentina, si no llegaba a un acuerdo, iba a entrar en una posición terriblemente difícil. Esto no es el acuerdo, algunos dirían que no es ni siquiera el preacuerdo, en el sentido de que se ha llegado a un entendimiento general de los números entre el personal técnico del Fondo Monetario, el personal técnico y el ministro de Economía de la Argentina, pero como dice el comunicado del fondo, todavía tiene que trabajarse mucho en los detalles y como dicen, el diablo está en los En los detalles. detalles. Yo diría que hay bastante que hacer. La Argentina va a pagar estos 700 millones y probablemente los otros 300. Hay otro vencimiento, y perdón que cargue con tantos números, hay un vencimiento de más de 2.500 millones de dólares En en marzo. el mes de marzo. Yo creo que va a haber un acuerdo. El hecho de que salió el comunicado del fondo hoy diciendo de que ha habido progreso me indica de que las cosas se van a mover y de que hay apoyo desde los Estados Unidos, pasando por China y otros países. El fondo tiene 190 países miembros, o sea que todos tienen interés en ayudar a Argentina. Por supuesto, como técnico yo puedo decir, hay cosas que no me pueden gustar, todavía no está claro, pero esto es muy importante y ya esto ya ha tenido un impacto positivo en los mercados. Yo creo que es una muy buena noticia, aunque el programa no sea el perfecto, aunque dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, importantes varias cosas que está diciendo Claudio y creo que el antecedente también es importante. En tiempos de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional por sobreoptimismo o qué sé yo, comete un enorme riesgo al prestarle al gobierno argentino, en ese momento presidido por Mauricio Macri, 57.000 millones de dólares, el préstamo creo más cuantioso de la historia del fondo. Se desembolsaron casi 45.000. Llega Alberto Fernández, la situación es muy compleja y se dice, señores, nosotros no podemos pagar esta deuda y empieza toda una negociación no solamente con ellos, también con otros acreedores, el Club de París, etcétera. Y de lo que se
se trataba era ver bajo qué condiciones Argentina estaría dispuesto a empezarle a pagar al fondo. Antes de este anuncio de hoy también llegó un comunicado del FMI y de Argentina, pero sobre todo del FMI, diciendo que no funcionó, de quién fue la culpa haber hecho este préstamo y pues prácticamente pues como en una relación ni tú tienes toda la culpa ni yo tengo toda la culpa, fue lo que se dijo en ese momento. Y hoy quieren lanzar este anuncio que sí evita, lo que evita es muy importante, pero al mismo tiempo dices, no es un acuerdo, es un entendimiento. ¿Qué va a hacer Argentina? ¿Qué promete Argentina que es importante destacar hoy? Bien, la parte más importante y en la que hay acuerdo es el ajuste fiscal. Para que la gente entienda, así como en una familia, uno tiene que poner las cuentas en orden y si no tiene dinero para pagar, no puede gastar más de lo que tiene. Un país, lo mismo. Y así como en una familia, los hijos empiezan a pelear, que cómo me van a sacar esto, cómo me van a sacar esto otro, están estos problemas a nivel de país multiplicado por 40 millones en el caso argentino. Ahora, se dice que esto es un entendimiento porque todavía no están los detalles, tiene que trabajarse en los números y todo eso. Pero lo que tienen que hacer, y la Argentina se ha comprometido, es a reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal que fue muy grande, que con Macri empezó a ajustarse, pero falló, podemos hablar de eso en otro momento, creo que lo explicaste muy bien, pero en este momento se había ampliado y ahora se va a reducir, va a llegar a un nivel bastante bajo el déficit en un periodo de 3 años. Eso va a hacer que se emita menos dinero, porque lo que estaba pasando es que, como decimos algunos, se estaba dando motor a la maquinita imprimiendo billetes, eso hacía crecer la inflación. La inflación en la Argentina es una de las más altas del mundo hoy en día, con 50%, y todo eso se iría reduciendo. Pero tiene que haber, digamos, seguimiento. También hay temas cambiarios que creo que no los definieron demasiado bien qué es lo que van a hacer en este momento. Y todo eso va a llevar a mejorar las condiciones para que la Argentina pueda crecer bien. Por supuesto, todavía tiene que hacerse más para generar confianza entre los inversores argentinos y los inversores extranjeros para invertir en la Argentina. Quiero decir una cosa, contrariamente a la mayor parte de América Latina, los argentinos junto con los venezolanos son los que en términos de su economía tienen más dinero afuera que adentro, que adentro del país. Se calcula que los argentinos tienen o tenemos 500 millones de 500 mil millones de dólares en el exterior. Así que esa es la situación. 500.000 millones de dólares, 500 en inglés, $500 billion, es de lo que estás hablando. $500 billion, que es más que un año de producto de la Argentina. Pues para que la gente lo entienda. Ahora, acabas de tocar una palabra que me parece muy importante y es confianza. Y una de las razones por las que se empezó a deteriorar la posibilidad de que Argentina en tiempos de Macri cumpliera es que se empezó a perder la confianza y hubo mucho ataque especulativo sobre el peso. El día de hoy, el ministro Guzmán decía que, bueno, hablaba del tipo de cambio, pero yo te quiero preguntar del lado argentino, ¿puede el gobierno prometer que no van a haber estas presiones devaluatorias? ¿Puede prometer y hablar del FMI sin reconocer que también se activaron, digamos, retenciones y otro tipo de medidas que descarrilaron también la confianza? Esa es la parte más difusa de la declaración argentina y el fondo no dice nada en su Comunicado. digamos, en su anuncio.
Así que yo creo que ahí todavía queda mucho por hacer. El ministro dijo que había que flexibilizar, que había que, y el presidente también, había que mejorar la situación, había que mejorar la situación para mejorar las exportaciones. Eso es una forma indirecta de decir que van a hacer algo con las retenciones a las exportaciones, con subsidios a las importaciones porque el tipo de cambio está muy bajo. O sea, yo creo, esta es mi interpretación, digamos, tratando de leer entre líneas, porque es muy interesante que no se diga nada. El ministro dijo, no vamos a hacer ningún salto cambiario, pero una cosa es decir, no voy a hacer un salto cambiario, y otra es decir, bueno, voy a bajar las retenciones, a los importadores le voy a cobrar otro impuesto patriótico, pueden hacer una devaluación implícita. No creo que sea lo mejor desde un punto de vista técnico, pero se puede hacer. Ok, y hablaba de que esto falta aprobación del Congreso. Preguntarte, necesita hacer mancuerna el gobierno con el sector privado. Todos ganan de hacer esa mancuerna. ¿Con Sí. qué escepticismo mira o con qué voluntad ves al sector privado hoy para sentarse a la mesa cuando han tenido cambios de reglas, incluso a lo largo de la pandemia, por cierto? El sector privado está interesado en apoyar esto porque sabe que esto es mejor que la alternativa. Yo creo que van a decir, esto mejora mucho las reglas del juego, aunque no las hace perfectas. Yo diría que el bloque de oposición, que tiene más control del Congreso que el partido gobernante, también va a aceptar. Yo creo que hay una pelea interna complicada dentro de la coalición de gobierno entre el presidente y la vicepresidente, pero a la larga creo que también se va a dar bajo el principio técnico de que el miedo no es tonto. Totalmente. ¿Qué de lo que hemos hablado que faltaría incorporar en términos de los desafíos más inmediatos, además de la aprobación que se requiere de esto en el Congreso, las reglas que ya se crearon y se le recordó a la opinión pública, van a ir cada 3 meses a revisar el cumplimiento de cómo van las cosas? Digo, se necesita, al final del día van a reparar esta relación el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuáles son los desafíos, en tu opinión, más importantes? La parte más importante tiene que ponerse a ajustar y esto también es muy importante. No, el fondo no le va a dar la reestructuración de la deuda este mes o el mes que viene. Le va a ir dando el dinero a medida que pase el tiempo. Hoy se vence, tanto te voy a dar el dinero para que pagues y me lo devuelves en 10 años. Después viene 3 meses después, me debes tanto más, te voy a ir dando. O sea, no es que la Argentina se solucione el problema y ahora pueden lavarse las manos, sino que hay un seguimiento por parte del fondo que creo que es muy importante y los países miembros del fondo quieren que el fondo siga de cerca, porque una crítica que se hizo en el informe del mes pasado es que el fondo le dio demasiada libertad de acción al gobierno. Este gobierno dice que tiene mucha libertad de acción, pero yo creo que la verdad es que tiene que mantenerse dentro de un programa en los próximos 3 años. Bueno, solo para cerrar la pregunta y la reflexión que quizá te voy a poner un poco incómodo. Programa de 2 años y medio, falta trabajar en el memorando de entendimiento, falta la aprobación del Congreso, se habla de un financiamiento por un monto equivalente al programa de stand-by, que son 44.500 millones de dólares, es un poco lo que dijo el ministro Guzmán. Después de lo ocurrido, mucha agua ha pasado bajo el puente. Hay quienes dicen, ese departamento del hemisferio occidental ha cometido tantos errores con América Latina en la manera en la que se ha manejado, que mejor cerrarlo y que sean otros dentro del fondo que hagan estas recetas.
Alejandro Werner acaba de dejar la dirección del Departamento del Hemisferio Occidental. Estas palabras no las digo yo. ¿Sabes quién? Uno de los economistas que lo ha dicho, Sebastián Edwards, economista chileno, ex director para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Qué dice Claudio Loser? Claudio Loser, que estuvo 8 años de director del departamento y se fue después de la gran crisis argentina con el fondo del año 2002. Dice, no es un tema del departamento. Argentina es el país que más programas ha tenido con el fondo en América Latina, entre los países grandes. Y yo he estado metido en México y he estado metido con Brasil y Colombia y otros más. Más programas y más programas fallidos desde el retorno de la democracia. O sea, yo creo que es un deudor fallido la Argentina. Estoy hablando, Claudio Loser, como originario de la Argentina. No, las intenciones del fondo siempre fueron razonables. Yo creo que con Macri hubo errores, por cierto. Yo no lo voy a culpar de ninguna manera a Alejandro Werner, quien tuvo que aceptar las órdenes que venían de arriba y que tenía, yo creo, tantas dudas como puedo haber tenido yo. Ahora viene el señor Goldfein, brasilero, que también conozco, excelente. Y acá las cosas lamentablemente tienen que manejarse a través del fondo y a través de la buena voluntad de la Argentina. Eso dice Claudio Loser, habiendo sido quemado en la hoguera en su momento. No, pero es muy importante tu visión, porque este debate se dio desde que se lanzó ese reporte que tú dices sobre esta relación y yo sentí como el diván, el terapeuta, escuchando las dos posiciones y tratando de dejar un resumen de cómo, o sea, de cuáles son las lecciones de la relación, pues, ¿no? Y yo tengo que decir, hace 15 años coescribí un libro con un periodista argentino, se llamaba Enemigos, que era la relación del fondo con la Argentina, muy interesante, creo yo. Ahora, y lo interesante es que pasó lo mismo ahora que lo que había pasado hace quizá 20 años, o sea, es dramático. Pues tenemos el privilegio de escucharlo de tu boca y te agradezco enormemente que nos entregues esta primera, digamos, evaluación de lo que es un entendimiento al cual le faltan varios detalles, pero que al final ya tiene reacciones justamente como estamos viendo en el mercado de deuda, entre otros, los activos argentinos, y los inversionistas respiran los argentinos algo más aliviados por lo que se ha anunciado esta mañana. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes y a ti en particular por esta oportunidad. Claudio Loser.